¿Qué tal, Phoenix Traders? Hoy vamos a hablar de uno de los indicadores más importantes en el trading. Te estoy hablando de el volumen. Este indicador muchas veces lo vemos en TradingView, pero no siempre sabemos cómo interpretarlo de la manera correcta. Y ahí está la clave. Aprender a leerlo bien puede marcar la diferencia entre operar con fundamentos o simplemente adivinar. Voy a tratar de explicar cómo leer el volumen y la diferencia que tiene el volumen delta. Y lo más importante, cómo entender que cuando estamos operando ese volumen todavía no existe. Así que lo que realmente hacemos es especular si entrará volumen en el próximo movimiento. Y bien, este indicador lo vemos generalmente en la imagen, esto es de CoinMarketCap, y el volumen es la parte de aquí abajo. Esta es la parte. Si te fijas, aquí vemos una vela verde grande. Sin embargo, vemos como el movimiento no refleja un volumen muy fuerte, pero te empieza a indicar el movimiento va un poquito hacia arriba, ¿no? Al parece que contrarresta un poco el movimiento anterior, sin embargo, el siguiente te confirma que esto ya viene para arriba, ¿no? A partir de ahí, no todas las velas tienen que ser igual, no entra el mismo volumen siempre. Este volumen va variando, estamos aquí en el gráfico diario, y bueno, vas viendo al final de cuentas hay más compradores que vendedores. Todos están de acuerdo en que el precio debe seguir subiendo. Es importante que entiendas que este volumen lo vamos a ver de acuerdo a la temporalidad que estemos viendo en el indicador y te ayuda a confirmar la fuerza de los movimientos del activo que estés analizando. No requiere una configuración específica, solamente requiere que lo vayas a buscar en indicadores y debe usarse junto con la media móvil de volumen, por ejemplo, de 20 periodos para suavizar su lectura. Se recomienda que se utilice quizá con el MACD, con el RSI, algo que te ayude a determinar la dirección del siguiente movimiento. Aquí te dejo la interpretación y su uso. Volumen alto con subida de precio confirma una tendencia alcista fuerte, como lo vemos aquí. Volumen alto con bajada de precio confirma una tendencia bajista fuerte. Bueno, aquí ya no se ve en el indicador, pero venimos de un movimiento bajista. Volumen bajo con subida o bajada de precio, señal de debilidad en la tendencia, posible agotamiento o reversión. Aquí vemos cómo aquí ya se estaba agotando. Estas son las velas doji, se lo conocen como doji, donde el mercado ya no sabe si va a seguir subiendo o bajando y el volumen es bajo. Quiere decir que la fuerza de los vendedores se está agotando. Posteriormente vemos un cambio de tendencia, pero no es inmediato. ¿Sí? Todavía puede seguir haciendo un pequeño movimiento y luego el cambio de tendencia. Y los picos de volumen a menudo indican zonas de interés institucional o momentos de alta volatilidad. Vamos a ver cómo vamos a agregar este indicador en TradingView. Muy bien, para este ejemplo no tengo ningún indicador. Vamos a empezar a agregarlos. Entonces me voy a indicadores, me voy a datos técnicos e ingreso volumen. Puedo ver aquí en datos técnicos diferentes formas de medir el volumen. Voy a seleccionar este. Y bien, este es el que por default vemos al abrir por primera vez sesión o crear tu cuenta en TradingView. Como les comentaba, el volumen por sí solo no te muestra nada, solamente tienden a marcarte en rojo cuando el volumen es bajista y en verde cuando es alcista. Pero, por ejemplo, recordemos que lo que queremos proyectar es qué va a ser la siguiente vela o las siguientes velas. Y esta es la parte donde necesitamos empezar a especular y a proyectar qué es lo que va a ser el precio. Entonces, este volumen yo a veces no lo uso mucho. Vamos a buscar otro de volumen. Tenemos volumen alcista y bajista, que se ve de esta forma, pero también no ayuda mucho. Yo en lo particular tampoco no lo uso, no es mi favorito, pero te ayuda a entender un poquito cuál es el volumen diario, tanto alcista como bajista. Finalmente tenemos el volumen delta.
A mí me gusta este volumen delta, ya que el volumen normal, el primero que vimos, solo nos dice cuánto se operó, mientras que el volumen delta nos muestra la diferencia entre compras y ventas, es decir, nos da una idea de si el mercado está más cargado hacia la presión compradora, en este caso, o vendedora. Y esto ayuda a ver qué lado realmente tiene el control. ¿Te fijas? Ya en un gráfico diario podemos ver 4 velas alcistas y vemos cómo el movimiento sigue siendo alcista. Posteriormente tenemos unas velas, voy a hacerlo más grande. Posteriormente tenemos 3 velas rojas y vemos cómo el movimiento empieza a irse hacia abajo. Entonces es un poco más sencillo de ver y operar con este tipo del delta. Volumen delta, aquí lo pueden ver, volumen delta. Sin embargo, seguimos con el mismo problema. Estamos a día sábado. Yo quiero tradear hoy, pero necesito saber qué va a hacer el mercado, cuál es la dirección para el día de mañana o para un trade que voy a dejar abierto 1, 2 días o 2 semanas adelante. Entonces, si yo pienso abrir el trade el día de hoy 20 y lo quiero cerrar el día 15 de octubre, no hay volumen. Este volumen no lo estamos viendo porque es un volumen que no ha entrado. Estamos proyectando hacia el futuro. Aquí es donde debes de combinar los indicadores que ya te he mostrado, el volumen delta, por ejemplo, con el MACD. Utilizando el MACD podemos ver cómo tenemos un movimiento que se empieza a cruzar en el gráfico diario un poco a la baja, o sea, estamos perdiendo fuerza alcista, ¿sí? Aquí vemos, se está empezando a perder la fuerza en el gráfico diario, por lo tanto, si sigue entrando ventas, pues vamos a terminar cayendo un poco más, razón por la cual yo empecé a entrar en un short el día de ayer, aprovechando esta vela de un solo día, esta vela. El día de ayer abrí el short en 117,756, aquí, así en la parte alta, por aquí, y lo vine cerrando en 115,500. Entonces aproveché prácticamente la vela de ayer por la tarde y se cerró por acá el día de hoy. Es justamente la forma en la que debes de estar operando. Para tomar estas decisiones y hacer trades de corto plazo, tú vas a tener que ir a primero confirmar la tendencia de un día para ver hacia dónde va y después irte a temporalidades más chicas, como por ejemplo de 4 horas para hacer un trade de 1 a 2 días. Vamos a verlo más claro ahora que me pase al gráfico de 4 horas. Vean cómo está el MACD en el gráfico de un día y vamos a pasar ahora a 4 horas. Y aquí ya se ve mucho más claro cómo ya teníamos este cruce a la baja. Desde el día jueves se empezaba a cruzar a la baja y bueno, aprovechamos todo el movimiento antes de que entrara este volumen bajista. Por eso yo tuve un buen trade el día de ayer en 117,700 hasta los 115,500 dólares. Importante también, como les dije, yo vi la tendencia en un día y cuando estoy operando en un gráfico de 4 horas, solamente dejo mi stop loss para ese momento, solamente para un día. Esto es un trade de un solo día. Si te fijas, si yo lo abrí aquí y se vino cerrando acá, duró 20 horas este trade, pero fue un trade donde bajó casi un 2%, pero al estar apalancado a 25x logré obtener 47% de ganancia. Posteriormente, ¿qué va a ser el precio? Pues bueno, tiende a haber rebotes y esta parte ya no la voy a tradear, ya no la voy a revisar yo porque yo ya gané esta parte de aquí. El movimiento fuerte ya lo gané. Ahora, si quisiera operar, tengo que volver a confirmar hacia dónde vamos, volver a sacar quizá el RSI. Vamos a agregar el RSI aquí. Voy a agregar el RSI. A ver si me deja ponerlo. Sí, aquí está.
Ahora sabemos que el volumen, delta es bajista, viene siendo bajista. Sí, tuvimos un ligero rebote, pero vuelve a ser bajista, ¿no? Sin embargo, tampoco tiene mucha fuerza bajista. Vemos que el RSI está en 43 puntos, pero es fin de semana, seguramente puede haber un ligero rebote a los 116 para seguir cayendo. Vamos a confirmarlo en un gráfico ahora de una hora. ¿Y sí? En una hora vemos cómo el RSI ya estaba en 37 puntos, por lo cual puede ser un rebote técnico y tenemos un cruce al alza en el MACD. Por lo tanto, como ya perdí, digamos, ese movimiento, a mí ya no me conviene entrar aquí. Ya no me conviene entrar de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque ese movimiento ya se empezó a desarrollar. Entonces puede que tengamos un ligero movimiento técnico a la alza. Como les dije, probablemente hasta los $116,000, pero ya no conviene operar un 1%, un 0.55% de subida, ¿no? Entonces, tienes que analizar, tomar un buen punto de entrada, aunque si puedes, con mucho apalancamiento, pues puedes aprovechar esta zona, pero te pones mucho en riesgo porque el movimiento es bajista, ¿sí? O sea, vemos cuántas horas llevamos cayendo y este ligero rebote, pues puede ser solamente para volver a caer. Una pequeña trampa para volver a caer. Por lo tanto, no, el movimiento que tenías que haber operado es este. Entonces, ahora qué debemos de buscar? El siguiente movimiento a buscar es cuando vamos hacia arriba. Ese es el siguiente movimiento, pero debemos esperar a que se termine de desarrollar este movimiento para volver a entrar, pero ahora a la alza. Entonces, no es momento de seguir en short, al menos ya sacamos este provecho y vamos a ver qué hace en este fin de semana. Yo procuro no operar sábados ni domingos y probablemente el lunes tampoco, hasta el día martes, que ya esté más claro el movimiento. Ahora, como vemos aquí en el gráfico semanal, nos seguimos manteniendo alcistas, por eso la tendencia principal es alcista. Sí, vemos como el MACD, aquí lo tenemos ya perdiendo su fuerza bajista, tenemos cuatro semanas cayendo un poco, entonces podremos tener quizá otra vela roja, pero pues con menos volumen la siguiente semana, ya que seguimos lateralizando o bajando, subiendo muy poco. Entonces, por eso estamos alcistas a largo plazo todavía en Bitcoin y algunos otros activos. Y mientras sigue lateralizando Bitcoin, pues ayuda a que el RSI, el MACD y otros indicadores se vuelvan a resetear un poco. ¿Cómo puedes tener más acierto? Generalmente después de que yo voy a revisar el volumen, lo elimino y trato de agregar otro indicador. Me voy a ir a 4 horas. Es mucha información, pero va a ser muy útil esta clase. Y me voy a Support. Voy y selecciono el Price Action. Muy bien, con el Price Action ya puedo ver justamente las zonas donde entró mi trade en los $117,700. Y después la zona donde la vine cerrando, pues son los 115,700 más o menos, $115,500. Entonces fue esta zona lo que yo quise tradear. A partir de aquí les dije, viene un ligero rebote, pero vamos a seguir cayendo. No aconsejo entrar ahorita en short, pero sí creo que podemos llegar a los $113,000, que podemos seguir cayendo este fin de semana. Pero de momento yo ya tuve mi ganancia y me voy a quedar ahí. Esto te va a ayudar a mejorar tus trades, zonas de mayor soporte en amarillo y tu resistencia también. Es lo que deberías de tratar de operar. Son zonas de alta probabilidad o más chances de que pueda
ir a buscar el precio, pero al inicio te va a costar un poco de entender todas estas zonas, ya que conforme vas moviendo el gráfico tienden a moverse, tienden a irse moviendo un poco estos gráficos, aquí lo vemos. Entonces ya con tantas zonas ya es más complicado encontrar cuál es la zona correcta. ¿Veis? La parte roja se movió hasta acá abajo, hasta los $111,000 y $109,000. Entonces es importante que vayas entendiendo, mientras más amplías este rango, pues tiende a actualizarse la zona, ¿sí? La zona amarilla, porque estás analizando mayor temporalidad aquí, ¿sí? Entonces, como vamos a más corto plazo, no nos interesa ver todo lo de atrás. Y aquí podemos ya ver un poco más a detalle una zona más real, ¿no? Más a corto plazo. Y bueno, muy bien. En conclusión, el volumen es un indicador poderoso, pero solo si sabemos leerlo en el contexto correcto. El volumen normal nos muestra la actividad, pero el volumen delta nos revela la presión real entre compradores y vendedores. Y cuando estamos operando en vivo, nuestro trabajo es especular con inteligencia si esa fuerza entra, si esa fuerza va a ser bajista, va a ser alcista, y usando estos indicadores que tienes como ayuda, por ejemplo el RSI o el MACD, pues tienes más operaciones, pues tus operaciones tendrán un poco más de aciertos. Así que si te gustó este video, no olvides dejar tu like o tus comentarios. Hasta luego.